Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Jonathan Magaña y soy estudiante de la licenciatura en Derecho en la modalidad en línea del séptimo semestre Grupo A de la materia Derecho de los Pueblos Indígenas, y el día de hoy voy a presentar la actividad integradora de la subcompetencia número 3. Bien, dentro de esta exposición hablaremos de tres puntos importantes, que es en el primero hablaremos sobre el desarrollo histórico de los pueblos indígenas. El desarrollo histórico de los pueblos indígenas está marcado por una profunda transformación derivada de los procesos de colonización, despojo territorial y exclusión social. Antes de la llegada de los europeos, los pueblos originarios poseían sistemas políticos, jurídicos, económicos y culturales plenamente desarrollados, sustentados en una estrecha relación con la naturaleza y en la organización comunitaria. Sin embargo, la conquista y colonización provocaron la pérdida de autonomía, la imposición de modelos ajenos y la negociación de sus identidades. Durante siglos fueron marginados de los procesos políticos y económicos nacionales. No fue sino hasta el siglo XX cuando comenzaron a reconocerse sus derechos colectivos, especialmente con el auge del derecho internacional de los derechos humanos. La aprobación de instrumentos como el Convenio 169 de la OIT de 1989 y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de 2007 marcó un punto de inflexión histórico: el reconocimiento del derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación, al territorio, a la participación y al respeto de sus culturas. En México, este proceso se reflejó en la reforma constitucional de 2001, que incorporó los derechos de los pueblos y comunidades indígenas en el artículo 2 de la Constitución, reconociendo su autonomía, su derecho a decidir sus formas internas de convivencia y su acceso a justicia según sus sistemas normativos internos. Como segundo punto, tenemos la importancia de la protección a los derechos de los pueblos indígenas, y nos indica que este es esencial para garantizar para garantizar la igualdad, la justicia y la diversidad cultural dentro de los estados modernos. Esos derechos no solo protegen a un grupo social, sino que aseguran la preservación de conocimientos ancestrales, formas sostenibles de vida y valores comunitarios que contribuyen al bienestar general de la comunidad. En la actualidad, los pueblos indígenas se enfrentan a amenazas derivadas de la globalización, la explotación de recursos naturales y el desplazamiento forzado. Sin una protección efectiva, sus culturas, lenguas y territorios se encuentran en riesgo. De ahí la necesidad de aplicar principios como el conocimiento libre, previo e informado, y garantizar su participación activa en las decisiones que afectan sus vidas. La defensa de los pueblos indígenas también refuerza los valores universales de los derechos humanos: la no discriminación, la igualdad ante la ley y la autodeterminación. En México, proteger sus derechos es también reconocer que son parte viva del patrimonio histórico y cultural de la nación, cuyo respeto fortalece la identidad nacional y la democracia multicultural. Como tercer punto, tenemos los organismos nacionales e internacionales que protegen los derechos de los pueblos indígenas. Dentro de los organismos internacionales encontramos la Organización de las Naciones Unidas, que se puede conformar por consejos de derechos humanos, foro permanente para las cuestiones indígenas, el relato especial sobre los derechos de los pueblos indígenas, la Oficina de Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y también contamos con la Organización Internacional del Trabajo, que es la OIT. A través del Convenio 169 protege los derechos laborales, sociales y culturales de los pueblos indígenas. Por último, dentro de los organismos internacionales encontramos el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, como son la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la CIDH, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es la Corte IDH. Dentro de los organismos nacionales encontramos la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que es la CNDH, el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, que es el INPI, la Comisión Nacional para la para prevenir la discriminación, que es el CONAPRED, y el Poder Judicial de organismos estatales de derechos humanos, que garantizan el respeto a los derechos constitucionales de los pueblos indígenas. A medida de conclusión, la protección de los pueblos indígenas constituye un compromiso moral, jurídico y social de las naciones modernas. Reconocer su historia y sus derechos no solo repara una deuda histórica, sino que fortalece los cimientos de una sociedad más justa, plural y sostenible. Los organismos nacionales e internacionales desempeñan un papel esencial en esta labor, pero su eficacia depende de la voluntad política, la educación intercultural y la participación activa de los propios pueblos indígenas en la toma de decisiones. Espero que esta información haya sido de su agrado. Muchas gracias.